amigos, amigas? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar con nosotros en esta videocolumna titulada Héctor Joseph en la oscuridad, información que ilumina. Amigos, hoy es miércoles 11 de octubre de 2023 y yo no podía de alguna manera llegar ante ustedes con el problema que siempre ha sido para nosotros una bandera de lucha. Y digo, no podría porque finalmente las cosas pensé que iban a resolverse. Y si no, pues mínimamente habría la posibilidad de ver una luz en el camino con el problema de la privatización del agua en México. Y lógico, ¿no? La privatización del agua en Tlaxcala. Tema que tocaremos en la posteridad. Pero hoy quiero dedicar esta columna al tema de la privatización del agua en México. Haciendo un poco de historia, déjenme decirle que en 1923 en Europa, a partir del problema de la epidemia de cólera, empezaron a surgir pues, empresarios para precisamente controlar el agua y bueno, finalmente acaparar el agua para su venta. Y esto pues, lo hicieron de una forma estratégica, de tal forma que se viera que la necesidad de ese servicio, pues ya que la enfermedad de cólera es resultado sobre todo de una mala atención en el aspecto alimenticia y sobre todo con el agua, lógicamente, ellos dijeron, bueno, esto se va a resolver siempre y cuando nosotros nos administremos el agua. Y así surge en Europa el inicio de la privatización y como es lógico, ¿no? Empiezan a buscar la forma de que a nivel internacional lo hagan. Nosotros en lo personal nos involucramos con la lucha en defensa del agua y contra la privatización en el 2006, cuando en el 2006 el presidente aquel entonces, Vicente Fox Quesada, convoca a lo que él llamó el Foro Mundial del Agua en México. Y la idea era convocar a todas las empresas transnacionales que en este caso tienen que ver con México y que de hecho pues, tienen el control del agua. Ahí nos enteramos de que empresas como Vivendi, Suez, Bechtel, American Wash, un sinnúmero de empresas buscan la forma de enmascarar el control del agua a través de los comités comunitarios que manejan de alguna manera el agua y los sistemas operadores de agua. Y cuando hablo de los comités comunitarios, que muchos lugares no conocen esto, sin embargo, pues lógico, ¿no? Finalmente les quitan el agua, básicamente a las comunidades, a través de la colocación de empresas. En este caso estamos hablando de México, de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de la Nestlé, etcétera, pues. Empresas que ellos tienen que ver con mucho gasto de agua. Alguien puede decir finalmente, ¿no? Bueno, ellos son empresas que pagan sus impuestos, sí, pero también es cierto que el consumo de agua desmedido de esas empresas hace que muchos de los mantos acuíferos en nuestro país pues tiendan a bajar. Y finalmente, en el caso de las refresqueras, ustedes lo saben, han convertido el agua básicamente en mercancía. Esto es el simple hecho de embotellar el agua. Vienen obteniendo unas ganancias exorbitantes y el agua, básicamente dicen que la purifican, que en la realidad le quitan los minerales, porque vamos a ser reales, ¿no? Muchas de las enfermedades que hoy padecemos, se los puedo garantizar, básicamente es por el hecho de que el agua ya no tiene minerales naturales. Antes recordarán que tomábamos agua de los ríos, agua de alguna manera corrientes que bueno, el agua estaba corriendo básicamente y no fácilmente nos enfermábamos, ¿no? Porque había minerales en esa agua. Hoy las aguas que nos venden, en este caso las embotelladas, pues están libres de minerales, ¿no? Y esto hace que de alguna manera tengamos nuestras defensas muy bajas, ¿no? Y vengo tocando este tema precisamente porque a partir de 2006, pues iniciamos una lucha, sobre todo en Acuitlapilco, Tlaxcala,
defendiendo el agua porque se tienen intenciones de privatizar el agua. Aquí en Tlaxcala existe un organismo que se llama CAPAM, y este organismo pues, es un organismo público descentralizado, privado, en donde los costos de agua, en aquel entonces el costo de agua andaba entre los 20 y 30 pesos mensuales en una comunidad de Tlaxcala, su mayoría, bueno, pues mensuales. CAPAM ya tenía tarifas en aquel entonces de 200, 250 pesos bimestrales. Y esto pues lógico, ¿no? La ganancia que ellos tienen es exorbitante. Cuando hablo de la situación de la privatización, es lamentable decir que cuando llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno, de manera organizada solicitamos que se pueda buscar el mecanismo para que se presente una ley de agua ciudadana. Y lo digo porque existe una ley, pero básicamente esta ley respalda a las transnacionales en el manejo del agua. E insisto, no lo vemos porque en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados de México, existen operadores de agua. Y tal parece que estos operadores de agua pues, son manejados por los propios gobiernos, pero la realidad es que no. El control total lo tiene la Comisión Nacional de Agua a nivel federal, y este organismo que existe en México pues está básicamente manejado por personas que ponen estas transnacionales. No lo vemos porque, insisto, ¿no? Son cosas más profundas. Ante esa circunstancia, se habla con Andrés Manuel López Obrador en el inicio de su gestión y un compromiso que adquiere con las organizaciones sociales que defendíamos el agua contra la privatización era precisamente, pues, que se resolviera este problema. En aquel entonces nos enteramos que ya existían propuestas de ley, no tanto para modificar la que existía, sino para amarrar más el compromiso del control del agua. Nosotros presentamos nuestra propuesta a varios grupos a nivel nacional de una ley ciudadana. Me llama la atención porque hace unos días Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hace un comentario que me parece importante que analicemos. Vamos a ver un video en donde habla Andrés Manuel al respecto y lo seguimos comentando. Tiene que actualizar los avalúos, las evaluaciones, los análisis sobre disponibilidad de agua en el país. Eso lo tiene que hacer periódicamente y ya corresponde. Esto está en la ley. Sería bueno que preguntáramos a Germán si ya lo hicieron. La actualización sobre la disponibilidad de agua. Si te puede decir desde cuándo se aprobó esa ley, y ahí se establece que periódicamente hay que estar actualizando para que sepamos dónde hay agua subterránea, superficiales, y en dónde no. Por lo mismo de que se tiene que cuidar la explotación del agua y ya no otorgar permisos, ni para la industria ni para cualquier otra actividad productiva. Veamos. Dice que hasta ahorita no tienen un control de en dónde exactamente se pueden colocar industrias y en dónde no. Uno de los problemas, y lo manifiesto así, son las armadoras que están instalando a nivel nacional en diferentes puntos, sobre todo el norte del país. Esas armadoras, lógicamente, que consumen demasiada agua al producir un vehículo. Y digo claramente, no estamos en contra de que se coloquen industrias. El asunto es que el consumo es excesivo, por lo tanto, los costos deben ser exactamente mayores y debe cubrir realmente lo que consume, ¿no? Porque déjenme decirles, en el caso de la Coca-Cola, que comercializa el agua,
aquí en Tlaxcala tiene diferentes puntos en donde tiene pozos de agua y sus impuestos o el derecho de pago o el hecho de tomar el agua del subsuelo, de los acuíferos, paga una irrisoria cantidad. La última vez que checamos, están pagando alrededor de 15,000 pesos mensuales, ¿no? Cuando la realidad es que seamos objetivos, ¿no? ¿Cuánto no ganan ellos el hecho de extraer el agua, ¿no? Vamos a seguir viendo el video y lo seguimos analizando. Dando siempre preferencia al consumo doméstico, pero a lo mejor no los explica. Y hay también una reforma que está ahora en el Congreso, reforma a la ley para ser más estrictos en cuanto al otorgamiento de los permisos o derechos de agua. Eso está ahora y hay diferencias, se está debatiendo en el Congreso. Y lo tercero es una nueva ley de aguas que también... A ver, yo les quiero decir, y lo digo así claramente, la ley de aguas está congelada en el Congreso del Estado, en el Congreso, perdón, de la Nación, la Cámara de Diputados Federal. ¿Por qué razón? Porque precisamente quiere dejar una responsabilidad al próximo gobierno de Claudia. Y esto, estimados amigos, creo que no es haber resuelto el problema que se comprometió Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gestión. Sabemos y entendemos, insisto, que el control del agua no lo tenemos nosotros como mexicanos, lo tienen las transnacionales antes mencionadas. Y vamos a ser objetivos, ¿no? Ellos van a querer en este momento, en cada uno de los estados de la República, impulsar esta ley que tiene que ver con la privatización. Nosotros hemos manejado que es necesario que cada uno de los ciudadanos entienda que el consumo de agua nuestro comparado con el de las industrias prácticamente es un consumo mínimo comparado con las grandes transnacionales. Entre más empresas existan, y por otro lado no tan solo es el asunto del consumo, sino la contaminación que están causando directamente a los mantos acuíferos, a los ríos, a las playas. Da tristeza saber cómo playas como el caso de Veracruz, completamente sucias, y pocas playas son las que se mantienen limpias precisamente por tanta contaminación que llega al mar. Los ríos, ni se diga, ¿no? Las lagunas están en las mismas circunstancias. Una excesiva contaminación que no somos nosotros los ciudadanos los que contaminan, son las grandes industrias, ¿no? Hay ríos que se ponen de colores de diferentes días porque todas las plantas que producen, sobre todo telas colorantes, contaminan dichos ríos, ¿no? Y esto es algo que desde un principio nosotros planteamos con el López Obrador y se comprometió a resolver. Sigamos viendo el video para finalizarlo. Hay quienes ya tienen proyectos con ese propósito. Nosotros tenemos que tomar una decisión pronto. Quizá lo de la nueva ley sí va a corresponder al gobierno entrante, pero nosotros sí tenemos que actualizar la disponibilidad de agua del país para limitar las concesiones o derechos, que no se entreguen de manera indiscriminada. Revisar las mismas concesiones, se hablan de 5,000 y tantos, porque, por ejemplo, pues hay quejas de sectores sociales donde en el mismo campo dicen es que tales empresas tienen pozos, tienen concesiones y a nosotros no nos las dan. ¿Podría también hacerse la revisión? Sí, eso es lo que se está buscando. Pero además,
hay cada vez más conciencia de que tenemos que cuidar el agua. Por ejemplo, en el caso de la agricultura de alto rendimiento, agricultura comercial, cada vez se están modernizando más los distritos de riego, se están recubriendo canales para cuidar el agua. Conozco casos en donde ya hay empresarios que están invirtiendo para trabajar en acueductos y evitar fugas, que es muy importante. Y algo que también es básico, se hace en algunas partes, en otras no, es la reparación de líneas de conducción y de distribución de agua, porque hay un desperdicio del 30 al 40% del agua por el mal estado de las tuberías de las instalaciones. Entonces no es tener nuevas fuentes de abasto de agua, sino cuidar lo que se tiene y también que nosotros todos cuidemos el agua. Pues vean, déjenme decirles que si bien es cierto lo que dice Andrés Manuel, necesitamos cuidar el agua, pero nosotros siempre hemos sido objetivos. ¿De qué sirve que ustedes cuiden el agua de su casa, que tienen alrededor de 100 litros diarios de consumo como seres humanos, cuando una empresa que utiliza miles y miles de agua contaminada es arrojada precisamente a los ríos, a los mares? Y bueno, finalmente debieran obligarlos a que ellos, así con sus ganancias máximas, pues lograsen, ¿verdad?, al final de cuentas, cubrir los daños que causa. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos manifestado que la ley de aguas debe ser una ley en donde participemos los ciudadanos y sobre todo se evite que los organismos operadores de agua, que insisto, son sistemas disfrazados y protegidos por los gobiernos municipales y estatales, y en este caso la Comisión Nacional de Agua, lógicamente que con el conocimiento del gobierno federal, porque vamos a ser objetivos. Andrés Manuel mismo lo ha dicho siempre, no hay cosa que no sepa el presidente de la República. Y él sabe de antemano que la privatización del agua a nivel mundial la tienen las transnacionales extranjeras y que de alguna manera nosotros simplemente nos obligan a cubrir cuotas, a elevar tarifas, y por otro lado las transnacionales, a pesar de las ganancias, se siguen enriqueciendo con este vital líquido y convertirlo en una mercancía como tal. Desde aquel entonces nosotros hemos hecho propuestas. Primero, el derecho social de todos los mexicanos al agua y al saneamiento. Segundo, la derogación de la Ley de Aguas Nacionales vigente hasta este momento, que en un momento dado no ha querido ser, llamémosle así, modificada, cambiada y sobre todo, ¿no?, entender que esto favorece a los procesos de privatización de las transnacionales. 3, retiro inmediato de subsidios a la privatización del agua, porque estas industrias, a través de la Comisión Nacional del Agua, tienen subsidios, tienen presupuesto del gobierno federal y básicamente están ganando. Y esos subsidios se han mantenido hasta este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 4, cancelación inmediata de los contratos de concesión de agua potable y residual. 5, no al tandeo, a los cortes y al alza de tarifas de agua potable para el consumo popular. Donde quiera que viven ustedes, recuerden cuántos días tenían agua al día o a la semana. En el caso, al día, horas. A la semana, ¿cuántos? Al mes, ¿cuántos? Ahora hay comunidades
en donde solamente les cae agua un día y 1 o 2 horas nada más. Sin embargo, pagan como si les cayeran diario, ¿verdad? 6. Tarifas progresivas para quien más contamine o se beneficie de los recursos naturales y del agua. No a la privatización del agua ni a los organismos operadores municipales de agua potable y alcantarillado, pozos rurales y presas. 10. No a la tolerancia en la contaminación de ríos y acuíferos por las industrias y la urbanización salvaje. 11. Verdadera apertura a la participación ciudadana en los consejos de cuenca. Es algo que ellos controlan. O sea, no, los ciudadanos no tenemos vela en el entierro a pesar de que pagamos. Es necesario que nosotros como ciudadanos tengamos injerencia en cómo se maneja esto, ¿no? 13. Indemnización a poblaciones y comunidades afectadas por inundaciones de aguas negras y pluviales que se da muy constantemente, entre otros puntos. Estos puntos son de carácter ciudadano. Metimos prácticamente una ley ciudadana del agua, y como lo dijimos al principio de la columna, está parada la ley. Y al parecer Andrés Manuel, ya en su sexenio, no lo va a resolver. Y hoy dice que lo hagamos con Claudia. La pregunta es, estimados amigos y amigas, si no se para el proceso de privatización del agua, a lo que vamos a llegar es que esto se va a convertir como el oro negro o el oro amarillo, en este caso va a ser el oro azul. El oro negro es el petróleo, el oro amarillo es el metal y el oro azul es el agua. Y el día de mañana quien tenga el control de este vital líquido tendrá el poder a nivel mundial. ¿Y por qué no decirlo? También en México. Debe haber orden, pero con participación ciudadana. Es algo que hoy en este gobierno ha faltado mucho. Nosotros siempre hemos manifestado que no se le puede prohibir a las organizaciones no gubernamentales a aportar y a sugerir ideas, sobre todo cuando afectan precisamente a la sociedad. Es por eso que el día de hoy quisimos tocar este punto que es muy importante. A partir de esta semana seguiremos platicando sobre la privatización del agua y sobre todo a la nueva ley que ya está impulsada en el Congreso del Estado de Tlaxcala y que se van a ir para atrás porque van a querer aplicarla a la fuerza. Y esto conmino a las autoridades que se abran mesas de diálogo para que todos los ciudadanos podamos participar y dar sugerencias a esta nueva ley. De lo contrario, pues simplemente con lo que yo les he dicho siempre, nos seguirán engañando con el hecho de que nosotros somos responsables de cuidar nuestra agua. Sin embargo, las transnacionales se siguen enriqueciendo con el agua de nuestro suelo. Amigos, gracias. Nos vemos mañana, como siempre aquí en esta videocolumna. Héctor Joseph en la oscuridad, información que ilumina.